diputados de Morena se pronunciaron al respecto sobre el escándalo, la caja que se abrió nuevamente con relación a Ernesto Zedillo, del Fobaproa. Diputados morenistas proponen una comisión para iniciar investigaciones. ¿Por qué no se llevó a cabo? ¿Por qué todas estas trabas que hubo? Esto con respeto a lo que digo, con respecto a lo que se dio a conocer el día de ayer, lo que dio a conocer Pablo Gómez, quien es el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, pero él dio a conocer así el tanto de documentos que le entregó en manos de la presidenta Claudia Sheinbaum para que pues ella conozca todas las trabas que hubo entre el PRI y el PAN para que no se diera a conocer la verdad y muchas llaves, 5 llaves, dice que, o sea, 5 encriptaciones tenía algunos, no sé si usted recuerda que los discos que se utilizaban anteriormente, en lugar de las memorias USB, en ese entonces se utilizaban los discos. Ahí tenía información y mucha información, pero que estaban encriptadas. Encriptadas quiere decir que tienen llaves esos documentos. Y por lo tanto, pues no se dio a conocer. Desde entonces, ahora el partido Morena, ahora la derecha, pues no existía Morena en ese entonces, ahora la derecha no tenía mayoría calificada, no tenía mayoría, pues, para que exigieran los que tenían mayoría el PAN y el PRI. Eso. Pero fíjese, diputados morenistas se pronuncian al respecto al escándalo que trae ahorita Ernesto Zedillo, sobre que si van a crear una comisión para que se lleve a cabo esta investigación en el caso del FOBAPROA. Vamos a escuchar. Nuestro punto de vista en relación al ejercicio de gobierno del presidente Ernesto Zedillo en 3 grandes campos que fueron la característica fundamental del periodo 1994-2000 y que se caracterizó por un saqueo a través del programa que todos conocemos como FOBAPROA, las irregularidades en la firma de los pagarés realizados por el propio presidente de la República en ese momento y que después se convirtieron primero en pagarés de FOBAPROA y segundo lugar en pagarés del IPAB, sumaron en un principio aproximadamente 600,000 millones de pesos. Hasta estos momentos hemos pagado ya 2,300,000 millones de pesos y todavía tenemos una deuda de aproximadamente 2,400,000 millones de pesos. Es decir, queda claro que lo que en ese momento existió fue uno de los grandes saqueos a la economía nacional. Yo estuve como presidente de la comisión investigadora del FOBAPROA en ese momento. Detectamos los créditos relacionados entre los propios accionistas de las instituciones bancarias. Se entregaron financiamientos sin ninguna garantía. Se hizo una verdadera manipulación de los estados financieros y contables de la mayor parte de las instituciones bancarias y la regla general fue la impunidad y la falta de castigo a los que cometieron estas tropelías financieras y fueron los actores fundamentales del rescate bancario en esos momentos. Fue una situación difícil, complicada, que hasta ahora no se ha permitido absolutamente ningún castigo por toda esa operación realizada después de la crisis que todos conocemos, que se denominó el error de diciembre.
Fue una de las grandes tragedias, se perdió muchísimo patrimonio familiar y productivo, casi 6 puntos del Producto Interno Bruto fue sacrificado por los errores que se cometieron en ese momento, y lo que no puede es en estos momentos hablar de solvencia económica, de autoridad moral, de auditorías realizadas con transparencia, porque no hay hasta ahora absolutamente ninguna persona que se haya castigado por las irregularidades cometidas en ese momento. Entonces nos parece que la evaluación final de ese periodo fue mayor pobreza, mayor destrucción económica, una situación de destrucción de patrimonio familiar y productivo, y sobre todo un rescate bancario lleno de opacidad, lleno de corrupción, que nos deja saldos negativos, porque a pesar de que se han pagado más de 2 billones, todavía tenemos que pagar los mexicanos una deuda de 8,000 millones de pesos, casi 9,000 millones de pesos cada uno de los 129 millones de mexicanos y de mexicanas por ese error cometido tanto por el presidente Salinas como por el presidente Zedillo. Nuestro compañero Alfredo, diputado Alfredo, representante de las comunidades indígenas de Chiapas, va a hacer también una evaluación de la situación que guarda toda la matanza de Acteal y toda la forma como se enfrentó el conflicto y los acuerdos de San Andrés. Muchas gracias. Mi nombre es Alfredo Vázquez Vázquez, diputado federal por el estado de Chiapas. Hoy se refirieron a ese asunto Rubén Moreira, que dice que va a presentar una iniciativa en ese sentido, y también el diputado Elías Licha, que dice que, bueno, pues si esto se ha mantenido así es básicamente porque la mayoría aquí en la Cámara lo ha permitido, ¿no? De que mencionan que está mal el FOBAPROA, pero de todas maneras no han hecho nada para dejar de pagarlo. ¿Se puede o no se puede dejar de erogar recursos en eso? Bueno, el FOBAPROA sigue siendo un expediente abierto. No hemos culminado las investigaciones. Algunas de las comisiones que en su momento nosotros presidimos que implicaron dejar muchísimas cosas pendientes porque se negó la información, se impidió el acceso a todos los expedientes que era necesario, y el rasgo fundamental fue la opacidad y la impunidad, porque en ese momento no hubo absolutamente ningún castigo. En el sexenio anterior hubo reducciones significativas a las partidas presupuestales del ramo 28 para el programa de saneamiento financiero, de rescate bancario, y creo que hemos nosotros mostrado responsabilidad en la disminución de las partidas y las autorizaciones anuales que va dirigido a la obligación de cubrir este adeudo. Se puede decir muy fácil que no pagues, el problema es de que hay compromisos internacionales que ellos suscribieron, que pueden ser motivos de arbitrajes y de sanciones a nuestro país, que pueden implicar incluso una intervención de las calificadoras y de bancos y de grupos financieros de otros países del ámbito internacional. No es tan fácil ni tan sencillo borrar de un momento a otro una obligación que fue pactada en condiciones de total impunidad y de total desventaja por parte principalmente de la administración del presidente Zedillo. Ese es el problema que tenemos en estos momentos. Sí, se escucha, sí. Entonces, a pesar de todo lo que ya nos han expuesto, ¿se tendría que seguir pagando hasta el final, hasta el plazo que está fijado? Nosotros ya lo hicimos en años anteriores, particularmente en el presupuesto 2019-2020 hubo un recálculo, una revisión de todo lo que se tenía que cubrir por intereses, y en ese sentido estamos nosotros revisando las características de los pagarés, de las obligaciones. En un momento dado, pagarés FOBAPROA, en estos momentos pagarés y obligaciones del IPAB,
y lo que tenemos que hacer es una revisión puntual, y esa revisión la estamos haciendo para que no quede en la impunidad todos los atracos que se cometieron desde la administración del presidente Zedillo. Margarita Nicolás, Cadena Raza. Hola, diputados, buena tarde. A mí me gustaría saber, bueno, aprovechando que está aquí el diputado Eric, especialista en constitucionalistas, si no me equivoco también, tienen a varios constitucionalistas en las filas de Morena, que jurídicamente hablando, ¿qué podría hacerse precisamente? Pues a lo mejor no para no pagar, sino para disminuir los pagos que son altísimos, y bien podrían irse a salud, donde vemos que está prácticamente desmembrado este sistema. No hay medicamentos, no hay vacunas, dicen que hay que ir a vacunarse, pero va uno a los lugares de vacunación y no hay por lo menos 2 de los inmunizantes que han dicho que tienen. Entonces, ¿qué se podría hacer, diputado Eric? Y preguntarte, Alfonso, pareciera que hay una consigna de que salgan a defender, que no venga Zedillo, que no diga nada. Pues él puede venir a México, si no estoy equivocada, porque él no está expatriado ni lo deportaron, sino está exiliado por su voluntad. Entonces, ¿quién lo podría impedir de que él viniera? Y si están tan seguros del avance que está haciendo Morena, ¿por qué les preocupa que los critique? Finalmente, pues todo mundo puede criticar a todo mundo. ¿Cuál es la verdadera preocupación de que Zedillo pues haga estas críticas y pues responde a también argumentos que han dado en su contra? Gracias. ¿Quieres hablar? Adelante. Pues yo abordaría el tema en 2 vertientes. Es imposible no pagar todos esos compromisos, pero es el mundo al revés. ¿Quién aprobó esos pagarés? El PRI y el PAN. O sea, que eso es lo verdaderamente inaudito de estas expresiones. O sea, ahora sí, no se pague cuando hay documentos firmados. Digo, quiero poner un ejemplo muy burdo. Algunos de nosotros adquieren una deuda, la firmamos, ¿cómo la dejas de pagar? Legalmente eso es imposible. A mí me parece que la única posibilidad, y lo acaba de comentar el vicecoordinador Alfonso Ramírez, es revisar el tema de los intereses, la posibilidad de alguna renegociación sobre eso mismo, pero que, por cierto, pues depende mucho de muchas cosas. O sea, no es un asunto, este no es un compromiso que haya adquirido el gobierno de la Cuarta Transformación. Son compromisos adquiridos que son de imposible resolución. Yo lo que sí creo es que tendríamos que revisar las responsabilidades. Por cierto, yo fui funcionario del IPAB y entonces puedo entender perfectamente de qué estamos hablando. Yo fui director general de normatividad en el IPAB, entonces conozco perfectamente bien el asunto y tendríamos que buscar las responsabilidades de carácter penal, que en muchos casos todavía no están extintas, porque el señor Jonathan Davis firmó. Ese hombre debe haber estado en la cárcel. Él no tenía facultades para firmar. ¿Saben cuál era su cargo? Presidente de la Comisión Bancaria y de Valores. Firmó los pagarés. De manera increíble, nunca nadie señaló ese acto ilegal de irresponsabilidad porque tenía toda la cobertura política. Tendríamos, de verdad, Alfonso, me parece que esto es un gran momento pues, para poder sanar nuestro pasado. Ya en este país tiene que dejar de haber impunidad. Tendríamos que crear una comisión de la verdad, darle seguimiento a todo el trabajo que ustedes hicieron y tendríamos que revisar la actuación de los funcionarios si se apegaron o no a la legalidad. Y bien valdría la pena hasta sacar una lista de las diputadas y diputados de esta legislatura que aprobaron aquella deuda. Porque hoy es muy fácil decir, déjese de pagar, eso es imposible. Yo creo que de verdad el tema del FOBAPROA, como sigue siendo un tema vigente porque la herida está abierta, porque se tiene que pagar año con año, tendríamos que sí revisar lo que fue la responsabilidad legal de los funcionarios que nos llevaron a esa crisis. Y en eso
tenemos que decir, yo lo digo con mucho respeto también hacia el expresidente Zedillo. Él tiene muchos años fuera del país. La realidad y el paradigma que él vivió es completamente distinto. Cuando yo lo veo y nos vuelve a recetar todo el Washington Consensus, decir, tiene que haber un poder judicial libre, tiene que haber equilibrio, pues es que eso ya lo sabemos, eso está en la teoría constitucional, pero además adiciona temas que tienen que ver con la agenda neoliberal. El presidente Zedillo hoy está desfasado, este país es otro. Si hoy estamos hablando de reforma integral al sistema de justicia, es porque todos esos gobiernos fracasaron en las reformas de justicia, incluyendo su reforma de él. Hoy tenemos un sistema de justicia que no hace justicia, un poder judicial que no administra justicia. Eso es lo que estamos intentando corregir. Y yo creo que él hizo muy bien en estar muchos años callado. Lo culmino, por cierto, a que siga haciendo lo mismo porque le aporta más al país. Que tengamos ahí en la memoria de un presidente que dio el paso a la transición y no de un hombre aferrado a una agenda que hoy desafortunadamente, por lo menos en este país, no existe. A lo mejor en Estados Unidos, pero México es completamente distinto. Diputado, qué bueno que tocas que está abierta la herida y que se podría retomar el caso del FOBAPROA. A mí me gustaría saber, porque muchos de los grandes beneficiarios como Cabal Peniche, Rodríguez, que Cabal Peniche, Isidoro Rodríguez, y todos ellos, si están vigentes, pues que los llamaran. Ustedes, ahorita Morena tiene todo el poder para hacer estos cambios, para llamarlos. ¿Qué estarían ustedes esperando para actuar y pues que regresen parte de lo que se llevaron? O si no, pues que se vayan a la cárcel, porque dices que esto no ha fenecido. Entonces, pues llámenlos a cuentas. Sí, como ustedes saben, la operación fue muy sencilla, se hizo de manera unilateral el rescate después de 1994, todo 1995 y 96, de manera totalmente ilegal. La Comisión Nacional Bancaria y la Secretaría de Hacienda con Guillermo Ortiz suscribieron unos pagarés. Esos son los que se conocen como los pagarés del FOBAPROA. Y luego, el Día de la Virgen de Guadalupe, el 12 de diciembre de 1998, el PRI y el PAN hicieron mayoría y esos mismos pagarés, que eran deuda de carácter privado, lo convirtieron en deuda pública. Es decir, hoy en la mañana daban conferencia y emitían sus opiniones, cuando en ese momento que teníamos la posibilidad de rechazar la conversión de las deudas privadas en deudas públicas, estos dos grandes partidos, estos dos grupos parlamentarios de ese momento, en una complicidad para salvar a los dueños del dinero, cambiaron los pagarés por títulos del IPAB y de esa manera hicieron de estas deudas grandes deudas públicas que hasta estos momentos nos llevan a haber erogado más de 2.300.000 millones de pesos. Este es el problema, la desfachatez del PRI y el PAN, la poca cara de Zedillo. No porque se le quiera prohibir, para nada se le puede prohibir que él emita sus opiniones, es un ciudadano mexicano, libre con todas las facultades y todos los derechos, pero no tiene en lo absoluto ninguna autoridad moral para hacer señalamientos como los que ha manifestado, no solamente en los últimos días, sino en 2 o 3 ocasiones, y que lo convierte o se quiere convertir en líder de una oposición que en estos momentos resulta inexistente en nuestro país por la presencia y el rechazo ciudadano que han recibido en los pasados procesos electorales. Pero es lo que yo digo, si no tiene presencia, si están disminuidos, decolorados, ¿por qué tienen miedo o qué les preocupa? Y también, yo no veo... nos preocupa ni le tenemos miedo, simple y sencillamente estamos diciendo el incremento desproporcionado de las concesiones ilegales en materia de agua después de la reforma del presidente Salinas para entregar y deshacerse de la responsabilidad
de un recurso tan importante como es el agua en nuestro país, todos los señalamientos que ha dado el diputado Samaniego, la bancarrota y la quiebra de un sistema ferroviario para entregárselo a dos grandes empresas, la complicidad para llevarse las pensiones, Eli Gurría, pensiones de los altos funcionarios de la Secretaría de Hacienda que han quebrado las instituciones de la banca de fomento en México, y además todos los crímenes de Actial, la negativa a reconocer los derechos de los pueblos y comunidades indígenas de San Andrés después del levantamiento zapatista, y toda esta bancarrota y este crimen económico cometido con el rescate de las instituciones bancarias y con la decisión que llevaron a cabo el Partido Revolucionario Institucional, el Partido Acción Nacional, de convertir deudas privadas en deudas públicas que hasta estos momentos estamos pagando y que son un sacrificio presupuestal inmenso que restringe una política social mucho más amplia. Diputado Eric, si me permite, Alfonso, ¿como para cuándo ya tendrían las listas de diputados que todavía están activos o senadores del PRI? ¿Mandé? Algunos son periodistas. Sí, sí. Ajá. Pues mira, la vamos a cruzar y próximamente. Ajá. Y también que nos digas como para cuándo podrían abrir el juicio para que estos que se beneficiaron con el FOBAPROA, pues que rindan cuentas o que regresen el dinero o que se vayan a la cárcel. Bueno, es que este no es un tema nada más de abrir juicios, sino abrir, o sea, hay procedimiento. Entonces, yo creo que lo que bien valdría la pena, pues es abrir una comisión de la verdad que revise todo el tema y entre estas cosas que acabamos de señalar. Buenas tardes. Nada más para que me precisen específicamente, además de las críticas al expresidente Zedillo por lo que ha dicho, puntualmente, ¿qué es lo que van a hacer? Además de las críticas y de pedirle que se calle y que ella está muy anticuado en lo que piensa, ¿qué es lo que van a hacer? Pues primero responderle a él. O sea, lo primero que estamos haciendo es respetando su derecho para que él manifieste todo lo que tenga que manifestar, reconociendo la libertad que él tiene para opinar sobre los asuntos del país, pero también para señalar la caradura, la falta de autoridad moral y la irresponsabilidad que se presenta al hacer observaciones puntuales sobre temas sobre los cuales él deja un saldo negativo que afectó muchísimo a nuestro país y que lo sigue afectando hasta ahora. Ya las demás medidas, como las que ha planteado aquí el diputado Hugo Eric y otras que ustedes han señalado, son motivo de estudio, pero lo primero es una evaluación sexenal, la responsabilidad del PRI y el PAN en la conversión de la deuda privada en deuda pública y el compromiso que existe de que este expediente, el FOBAPROA, sigue siendo un expediente abierto. ¿Pedirían al gobierno o a las instancias del gobierno que actúen? Estamos actuando, ya por eso hicimos... No, pero a las instancias del gobierno. Pasado periodo, como ya se los comentamos, hicimos un recálculo. No se puede desconocer la deuda pública. O sea, imagínense ustedes si el gobierno desconoce las deudas públicas. Lo que sí estamos haciendo y actuando con mucha responsabilidad es el recálculo, la revisión de todas las obligaciones de carga financiera y de intereses, y hemos actuado en consecuencia. Por eso, en muchas ocasiones hemos disminuido las propuestas de asignación directa a los dos grandes programas establecidos en el rescate bancario. Pues muchas gracias, compañero. Entonces, diputado Ramírez Cuellar. Además de la responsabilidad que tiene Ernesto Zedillo como presidente, que él propuso la iniciativa aquí en la Cámara para reconocer como deuda pública las deudas de los bancos, pues hay muchos otros personajes. Tú te acuerdas, pues está el voto de Paoli Bolio, ¿no? El voto del senador Ignacio Mier, que entonces estaba en el PRI. La diputada Patricia Armendáriz acaba de reconocer, por ejemplo, que cuando ella estaba en el gobierno se compraron deudas sin saber cuál era el impacto que tenía la cartera, ¿no? Con tal de que, por ejemplo, bancos como Bancomer invirtieran en México. Entonces, no hay un solo responsable, hay muchos, y ahora algunos están en Morena.
Pues aunque sean de Morena, están manchados con el horror, no el error de diciembre, el horror de diciembre y el horror del rescate bancario, y no porque estén aquí se han lavado la cara de todas las irregularidades que se presentaron en ese momento. Lo que estamos haciendo es simple y sencillamente señalar que lo que se hizo en ese sexenio, en ese momento, el 12 de diciembre de 1998, fue convertir deudas privadas en deudas públicas. Una última pregunta, diputado Demostheni Sánchez Limón. Alfonso y Eric, no es necesario ser experto ni un analista profundo de estos menesteres y percatarnos de que una vez que alzó la voz y que habló como un ciudadano mexicano, Ernesto Zedillo, pues se le vino el mundo encima, comenzando por la ingeniera Claudia Sheinbaum, y que ahora lo que ustedes hacen con esa vehemencia de Eric, por ejemplo, bueno, pues es simplemente evidenciar que lo quieren, amén de descalificarlo, silenciarlo, aunque digan ustedes que está en todo su derecho, etcétera, etcétera. Me parece muy, pues mucho rollo esto para decir simplemente, ¿por qué no aplican la ley y punto? Dices, Alfonso, que no se supo lo del Fobaproa, que se escondieron los expedientes, y yo te recuerdo que un licenciado egresado de Ciencias Políticas, que se llama Andrés Manuel López Obrador, utilizó los recursos del INAI para hacer un libro que ha presumido de Fobaproa. Y ahora, Eric, si estuvo inmerso ahí en esa, fuiste funcionario, pues ¿por qué no lo denunciaste en su momento? Creo que es muy obvio hoy. Yo no pertenezco a ningún partido político, ni que nada que se le parezca, soy un periodista independiente, si se le puede denominar así, y lo que yo veo es eso, y lo resumo en algo, Alfonso, la ley es la ley, y no me vengan con eso de que la ley es la ley, pero sí, la ley es la ley. Entonces ustedes están en la condición de aplicar, te refieres a lo del año pasado, en otras administraciones, creo que este es el momento, si quieren aplicarla, pues aplíquenla. Las instancias, el poder es de ustedes ahora, ustedes son el gobierno, ustedes son gobierno ahora. Entonces, bueno, pues desde Hacienda, desde las instancias pertinentes, la misma Fiscalía, hay delitos que no prescriben. Entonces, pues actuar y quitarnos de estos temas tan obvios de que porque pues el doctor Zedillo habló y criticó y dijo que con Claudia Sheinbaum se acabó la democracia, bueno, pues que se quede en esa instancia y aplicarle la ley. Si Zedillo es culpable de algo, pues adelante y meterlo al bote, ¿no? Digo, por ejemplo, a mí me habría gustado ver a Enrique Peña Nieto en prisión, pero pues lo perdonaron durante 6 años y se anda carcajeando ahí en España. Gracias. Pues muchas gracias, señores y señoras periodistas. Muchas gracias, Margarita. Gracias por todas las atenciones que nos dio el día de hoy. Gracias. Dice este periodista, no pertenezco a ningún partido político, pero soy un periodista independiente, pero independiente no tiene nada, no se le ve defendiendo a Ernesto Zedillo, se le ve pues defendiendo a los intereses del PRIAN, como siempre lo han hecho algunos periodistas, algunos medios de comunicación. Eso es lo que se le ve, porque ingeniera Claudia Sheinbaum no es ingeniera, es doctora científica, hoy es presidenta de México. Para empezar, debe de aprender, si es un reportero independiente y si no pertenece a algún partido político, pues debe de empezar por ahí. Ni eso no sabe mencionar el nombre de la presidenta, cuáles son los títulos que tiene la presidenta Claudia Sheinbaum. De independiente, le digo, no tiene nada, no sé de qué medio de comunicación es ese, pero se le ve a lo lejos, se le ve defendiendo intereses de un solo hombre, que fue Ernesto Zedillo. Eso es lo que es. No hay otro. No hay medios de comunicación y periodistas y todo lo que existe en México no son, ellos quieren decir que no pertenecen a ningún partido político.
Claro que pertenecen a algún partido político, pero no se quieren quitar la máscara. Eso es lo que pasa. Eso es lo que pasa en México, que los periodistas y medios de comunicación están con una máscara o son de closet, ¿sí? Que no quieren que los vean, que pertenecen a algún partido político. Y siempre han sido así, que no pertenecen a ningún partido político. Claro que pertenecen. Fíjese, vamos a ver, ahí escuchó usted lo que dijeron estos diputados, que se va a armar una comisión para investigar el tema de Ernesto Zedillo.